Bueno, pues hoy vamos a empezar para terminar a tiempo. Vamos a estar viendo el capítulo 12 de Hechos, que yo dije, no, pues está muy cortito, pero conforme fui leyendo fueron saliendo cosas y cosas y cosas y cosas que se me hicieron muy interesantes. Así es que, bueno, pues esperemos que terminemos rápido. Así que, bueno, si alguien quiere comentar algo o tiene preguntas, o lo que sea que quiera compartirnos, siéntanse libres, por favor. Porque acuérdense que aquí es donde aprendemos todas, ¿no? Cuando todas compartimos, damos nuestro punto de vista, o si sabemos otra cosa diferente a lo que yo estoy diciendo, así es como aprendemos todas. Así que, bueno, siéntanse libres, todas, de compartir, ¿verdad? O de preguntar. Bueno, en este capítulo encontramos la muerte de Jacobo y el arresto de Pedro. Este capítulo describe un periodo de persecución promovido por el rey Herodes Agripa. Alguien ha dicho que la sangre de los mártires fue la simiente de la iglesia. Y conforme vayamos viendo este capítulo, nos vamos a dar cuenta que sí. Y bueno, pues es un hecho comprobado que esto aumentó pues la persecución de la iglesia, y de esta manera es como se expandió o se expandió, sí, ¿verdad? O se esparció la iglesia primitiva, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a leer Hechos 12:1. Dice, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Qué fuerte, ¿no? Dice, esta persecución empezó bajo Agripa primero, nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el rey que trató de matar a nuestro Señor Jesús cuando era niño. Cuando este dio la orden de matar a los niños en Belén. Si alguna vez ha habido una familia que tuviera una enemistad tan grande con Dios, fue la familia de Herodes. Y estaba leyendo, buscando información, y piensan los historiadores, ¿verdad? O la gente estudiosa de la palabra, que piensan que con certeza ni un solo miembro de esta familia se convirtió a Cristo. Y bueno, hasta aquí la persecución contra la iglesia había promovido mayormente a los líderes religiosos y especialmente a los saduceos. Pero en este momento surgió en las esferas del gobierno. O sea, ahí vemos que ya pasó hasta el gobierno. La persecución se desplazó de la religión, perdón, ¿Ya se lo dejaste? a la Bueno, política. gracias, ahorita te lo pago. Y quizás Herodes hizo esto para tratar de ganarse el favor de ciertas personas y sectores influyentes. Me llama mucho aquí la atención esto, ¿no? O sea, lo que él hizo, ¿verdad? Para tratar de ganarse a la gente, ¿no? El rey Herodes, primero, es el que habla aquí en Hechos 12, y llegó a ser gobernador de Judea en el año 41. Perdón si les estoy aquí metiendo otras cosas, ¿verdad? Pero se me hizo que era interesante ver cómo estaba en ese momento, ¿verdad? La situación, para ver por qué era tanta la persecución y todo esto. Bueno, como les decía, él, aquí en Hechos 12, lo vemos a él como gobernador de Judea en el año 41 después de Cristo. En ese entonces la iglesia tenía cerca de 11 años cuando él empezó a gobernar Judea. Como nuevo gobernador, quiso tener el favor de los líderes judíos. Estos líderes se encontraban profundamente preocupados sobre el cristianismo. Miles de judíos seguían a Cristo resucitado. Ahora el evangelio se había extendido hasta Samaria, Cesarea, ¿cómo se dice? Cesarea, ¿verdad? Cesarea.
César, siempre me, siempre me equivoco. Y Antioquía. Los líderes judíos deseaban que el cristianismo se acabara e hicieron ver muy claro a Herodes la forma como podía complacerlos. Por eso él empezó a perseguir a la iglesia. Bueno, debido a esto, Herodes comenzó, como les decía, a perseguir a algunos de la iglesia. Ahora aquí quiero aclarar que en el capítulo, bueno, 12, que es el que estamos viendo en el versículo 1, habla aquí de maltratar, ¿verdad? Y realmente se me hizo, como que se quedaban cortos, ¿no? Con la palabra maltratar. Ahorita conforme vayamos viendo, ¿verdad? Leyendo lo demás, nos vamos a dar cuenta. Y empecé a checar en otras versiones, pero todas decían lo mismo, maltratar. Y pues la realidad fue que el rey Herodes desencadenó una persecución brutal y despiadada contra la iglesia. Herodes gozaba de mayor popularidad entre los judíos que sus antecesores. Bueno, ahora vamos a leer. ¿Se oye mucho ruido con esto? ¿No oyen mucho ruido? No, ¿No? Ah, no. ok. Ok. Bueno, vamos a leer Hechos 12:2. No sé si alguien me quiere ayudar a leer nada más el 2. O si alguien quiere comentar algo. O sea, esto, como les digo, era una pequeña introducción para que viéramos cómo estaba ahí todo el ámbito en el gobierno, en la política, cómo empezó esa persecución ya hasta el gobierno, ¿verdad? El gobierno ya estaba aquí incluido. Vemos cómo pues querían acabar con los cristianos a como diera lugar, porque estaba creciendo mucho más los seguidores de Cristo resucitado, ¿verdad? Como leímos ahorita. Por eso me pareció interesante que viéramos este punto, ¿verdad? Para entenderlo mejor. Pero bueno, si alguien me quiere ayudar a leer el 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ok, gracias de ti. Dice, Herodes se dio cuenta de que los judíos les agradó que hicieran matar a Jacobo y mandó encarcelar a Pedro. Entonces, él se dio cuenta que así los tenía contentos, ¿verdad? Y bueno, aquí podemos ver cómo se había deteriorado la relación entre judíos y cristianos en Judea. O sea, definitivamente no se podían llevar, o sea, estaban los judíos en contra definitivamente de los cristianos. Jacobo se convirtió así en otro mártir de la iglesia. Él fue el segundo mártir mencionado en la Biblia. Y bueno, ya habíamos visto lo de Esteban. No me acuerdo si Jamie nos lo dio en la clase. Creo que sí, Jamie nos dio la clase de eso. Y vimos cómo Esteban fue apedreado, que él fue el primer mártir. Bueno, vamos a ver aquí, la aprobación de la muerte de Jacobo fue general. O sea, todos lo aprobaron. Estamos hablando de los judíos, ¿verdad? Ahora vamos a leer Hechos 12, el 3. Si alguien me quiere ayudar. Yo, hermana. Gracias, hermana. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Gracias, hermana. Jacobo, bueno, como vimos, lo mataron. Pero Pedro sería milagrosamente preservado aún en medio de la persecución. Y bueno, como les decía, me llamó la atención mucho ver en el versículo 1 que dice que echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. Es lo que les decía hace rato, ¿verdad? Dice para maltratarlos. Pero aquí vemos que a Jacobo lo mató. O sea, no nada más era para maltratarlo, ¿no? A Pedro, bueno, lo encarceló. Sabemos que lo que sucedió solo con los famosos, ¿verdad? O con los que se nombran ahí, pero no sabemos hasta qué punto llegó con los demás seguidores de Cristo, ¿verdad? Solo Dios sabe qué habrá pasado, ¿verdad? Nosotros nada más sabemos lo que pasó con ellos.
Y bueno, vemos que Herodes, como les decía, mató a Jacobo con la espada, que esta era la manera romana de matar a un prisionero y cuando decían con la espada era cortándole la cabeza. A ver, ya, sí. Sí, qué horror. Por eso les digo, para maltratar se me hace poco, ¿no? Dice, acordémonos también que Juan el Bautista fue asesinado igual, a él también le cortaron la cabeza. Y bueno, eso lo vimos cuando estudiamos Mateo. Jacobo, su hermano Juan y Pedro fueron grandes apóstoles. Eran los tres que Jesucristo mantuvo más cerca de él. Cuando resucitó la hija de Jairo, permitió que solo ellos tres entraran al cuarto con él. Y cuando oró, la montaña, llevó a ellos tres también. Bueno, encontramos aquí un ejemplo de la voluntad soberana de Dios obrando en la iglesia. Y estoy segura que muchas de nosotras, ¿verdad? Nos hemos preguntado, y no nada más nosotras, yo creo que mucha gente se ha preguntado, ¿por qué Dios liberó a Pedro y dejó que mataran a Jacobo? O sea, de esa manera tan horrible, ¿no? Decapitándolo. Y la palabra, bueno, nos dice que Jacobo era un hombre piadoso y que era un hombre de oración. Bueno, lo que vimos también con Esteban, que murió apedreado, y bueno, vemos también que resucitó a Dorcas, que esto, bueno, María nos estuvo platicando, creo que la semana antepasada sobre Dorcas, que era la primera o la mujer, ¿cómo decías, María? Após- la única mujer apóstol, ¿no? O algo así habías dicho, María. Discípula, la única Discípula. que se registra en la Biblia. Discípula, ok. Así. Bueno, pues casi va, discípula. Ajá, sí. Sí. Y Ajá. bueno, y bueno, Esteban estaba haciendo mucho más para el reino, ¿verdad? Según lo que nos muestran aquí las escrituras. Y bueno, Esteban era un muy buen predicador de la iglesia. Y bueno, el Señor le plació resucitar a Dorcas, ¿verdad? Y como María nos había estado platicando, bueno, Dorcas era una mujer muy querida, ¿no? Porque aparte ella hacía ropa pues para la gente, ¿verdad? Y bueno, pues sí, al Señor le plació resucitarla a ella, ¿no? Y a Esteban, bueno, pues pues lo apedrearon, ¿verdad? Y acabaron con su vida. Y bueno, creo que a lo mejor esto a los seres humanos nos resulta difícil de entender, pero bueno, la respuesta es que esta es la voluntad soberana de Dios. Y Dios aún actúa así en la actualidad, porque hay muchos casos en que el Señor ha quitado por medio de, pues, de la muerte, ¿verdad? A hombres muy calificados, o miembros de la iglesia, y pues igual he dejado otras personas que quizás no sean tan fieles. Pero la verdad, pero la vida y la muerte están en manos de Dios soberano, que obra según su propia voluntad. Y bueno, este es el universo de Dios, no es el nuestro, esta es la iglesia de Dios, no es la nuestra. Y bueno, es la mano de Dios soberano que se mueve en la iglesia. No sé si alguien quiera comentar hasta aquí algo. Sí, Elisa, una nota que dice que Jacobo era el hermano del Señor, Sí, que se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén y que escribió la epístola de Santiago. sí. Pablo se refiere a él como uno de los pilares de la iglesia y como un apóstol. Sí. Y la muerte tan trágica que tuvo también, sí. Sí, pues todos los apóstoles, ¿no? Tuvieron muertes trágicas. Exacto. ¿Algo más, pastora, que quiera compartirnos? No, mi amor, eso era. Sí, pues era alguien que estaba haciendo crecer pues el evangelio, definitivamente. Sí, exacto. Pero bueno, Dios tiene
Pues los planes de Dios son perfectos, ¿verdad? No, Definitivamente. no, es que tenemos que ver también de que todo lo que sea que esté ayudando a crecer la iglesia, el enemigo, el diablo va a tratar de pararlo, o sea, que lo Sí, vemos todavía hoy en día, ¿verdad? sí, sí, sí. Y bueno, pero vemos que gracias a esto fue como a la persecución y todo fue que el evangelio empezó a crecer en todas Cambió, partes. exacto. Sí, o sea, esto tenía un propósito, ¿verdad? Exacto. Definitivamente. Pero bueno, aún en medio de las circunstancias más trágicas de la vida, Dios ha permitido, a lo mejor en ocasiones que nos suceda algo y que pensamos que va más allá de nuestra capacidad de soportar el dolor, pero es bueno recordar que el Señor o que Dios siempre tiene algo que comunicarnos, definitivamente. Y siempre pensemos en eso, ¿no? Cuando estemos pasando por situaciones difíciles, como lo vemos aquí con ellos, definitivamente, pues yo creo que el propósito ahí era para que el evangelio creciera, ¿no? Y que la iglesia primitiva pues se expandiera. Hola Brenda, bienvenida. Hola, Estamos buenas tardes. viendo, hola, hola, qué gusto verte otra, Hola, bueno, hola. escucharte, escucharte. Sí, Estamos gracias, viendo Hechos igualmente. 12. Bueno, Sí, sí, dicen, estoy viendo. dice, es que, bueno, muchas veces el trajín de la vida nos aturde y nos impide percibir la realidad del mundo espiritual, aquella dimensión en la que solo Dios actúa. Y en estas situaciones es que nos quedamos perplejos o inmovilizados por la confusión o por la desilusión. Pero aquí es cuando debemos de cuestionarnos qué es lo que Dios nos quiere hablar, ¿verdad? En vez de cuestionarnos, ¿no? El por qué a mí, que es lo que me decía Pedro el otro día, mi hijo. Empezó llori, 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 llori. Le digo, ¿qué te pasa, pa? Le digo, ¿te sientes mal? O me dice, no, no. Me dice, pero tengo pues sentimientos encontrados, ¿no? Me dice, le estaba cuestionando a Dios, ¿por qué a mí? Y le dije yo, no, hijo, a Dios nunca se le cuestiona. Y me dice Rafa, no, ma, tiene todo el derecho de cuestionar a Dios, ¿por qué no? O sea, Dios es un Dios que nos ama y Él conoce nuestro corazón y no pasa nada porque Pedro le pregunte y le cuestione. Y le digo yo, pues sí, le digo, pero mejor pregúntale, hijo, o sea, ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que tengo que aprender aquí o qué es lo que queda de bueno de todo esto, ¿verdad? Pero me gustó la respuesta de Rafa, ¿no? Porque yo le dije eso a Pedro, no cuestiones a Dios. Y Rafa me dijo, ¿por qué no? Si es nuestro padre, ¿no? O sea, tenemos toda la confianza. Me dice, ¿a poco tú no vas a ir con tu papá y preguntarle las dudas que tengas? Le dije, pues sí, tienes toda la razón, hijo. Tienes toda la razón. Y me dice, y más si tienes una relación con tu padre, me dice, ¿por qué no le vas a preguntar? No sé qué piensen ustedes de esto. Digo, es parte del tema, ¿verdad? Que estamos viendo también. Yo No sé. pienso, hermana, yo pienso Sí, que es la actitud con la que lo hacemos, ¿no? sí, claro. La actitud es la que cuenta. Vamos a ir al Padre a decir, bueno, ¿y por qué yo con una actitud soberbia o más bien de queja? Pues no, ¿verdad? Ujú. Pero si vamos con un corazón que el Señor sepa que nosotros realmente queremos saber el propósito del por qué está pasando estas cosas, pues yo pienso que es eso, Sí, la es actitud con la que vayamos hacia el Señor. sí, Es sí, sí. válido, yo pienso que es válido cuando vas con una actitud de eso, ¿verdad? De mirar a tu padre como uno que es su hijo y saber que pues él conoce nuestro corazón y sabe que Claro. está dolido en ese momento. Sí, sí, sí. Sí, o sea, no en forma de reproche, sino pregunta, es lo que me decía Pedro, y no le estoy reprochando nada, o sea, quiero, o sea, yo nada más quisiera que me dijera por qué me pasó esto a mí. Y me dice, no, no, en plan de enojo ni nada. Dice, estoy feliz, estoy bendecido, pero quisiera saber por qué. Le dije, bueno, pues allá tú síguele preguntando al Señor, igual y te contesta, y le digo, pero pregúntale también para qué, ¿verdad? Pero pienso como dices tú, Leti, es la actitud, ¿verdad? Sí, sí, porque si vamos en una actitud de soberbia y de orgullo, pues ya es otra cosa, pero Sí, si vamos
Sí, si vamos con un corazón contrito y humillado, pues el Señor entiende. Y aunque, o sea, aunque vayamos con la actitud que sea, el Señor nos entiende. Sí, 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 definitivamente. Fíjense no, y que además que él dice, hay una escritura donde él dice, entremos a cuentas, o sea, como que platiquemos, ¿no? sí, que nos está dando permiso para cuestionarlo, para preguntar. Sí, sí, sí. Sí. Me gustaría también opinar, Sí, Brenda. sí, lo que tú decías, a veces cuando son jóvenes, en este caso también mi hijo que es muy joven, ¿verdad? Que él obviamente, pues él no es una persona muy afecta o mejor dicho, no ha conocido todavía al Señor, no lo ha recibido. Pues es lógico muchas veces que pregunten, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que es un proceso como cuando también nosotros, cuando estábamos jóvenes y a veces nuestros padres nos regañaban y nos decían, oye, estás mal aquí y acá y esto, y nos decían, ¿no? Y nosotros a veces en nuestra inmadurez decíamos, bueno, ¿por qué? A ver, explícame por qué me estás regañando, por qué no me das un permiso. Sí. Claro, como dice la actitud, ¿verdad? Con la actitud de todo el proceso de madurez que tiene todo ser humano, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es una forma, sobre todo en ellos que están más jóvenes, pues es lógico que digan, bueno, a lo mejor yo ahorita estuviera disfrutando, porque no estoy como los demás jóvenes, porque los demás, yo en este caso mi hijo me decía, mamá, porque yo, o sea, quiero hacer mis cosas y no puedo. Entonces yo le decía, bueno, mi chico, pues, así como tú decías, bueno, o sea, en este caso es más difícil porque mi hijo le diga, no aceptó a Cristo. Y yo Sí, le sí, decía, sí. bueno, pues, trata de tener una relación con él para que tú puedas tener una explicación, para que él te diga que en este proceso de tu enfermedad, en este proceso de tu crecimiento, ¿verdad? Porque estás tan joven recibiendo estas tribulaciones, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Por qué y para qué? ¿Sí? ¿Para Exacto. qué? Y ahí es donde yo creo que nosotros como padres pues, tenemos que también, obviamente, pedirle al Señor que nos ponga las palabras adecuadas para que ellos también entiendan, porque sí, o sea, les es difícil, y obviamente por su inmadurez, ¿verdad? Por su inmadurez, y obviamente porque obviamente apenas están empezando a vivir y no son como todos los demás jóvenes. Sí, sí, sí. Sí, entonces Pero pues yo creo que decía, hasta nosotras, ¿no? O sea, con otra edad o lo que tú quieras o conociendo más del Señor, yo creo que también nos ha pasado por la mente, ¿no? Cuando estamos en un proceso, preguntarle, claro. ¿por qué, Señor? Y yo creo que cuando estamos en un proceso y muchas veces, creo yo, a lo mejor estoy equivocada, cuando sientes que no avanzas o cuando sientes que las cosas no son como tú quisieras, pues es lógico que ellos hagan esas preguntas, ¿no? O sea, bueno, te Sí, digo, a sí, lo sí. mejor estoy equivocada, que es lógico No, que yo hagan sí. esas preguntas, pero yo creo que es un proceso que tiene que, como todos hermanos tenemos que pasar, como nosotros pasamos para poder llegar a los pies de Cristo, ¿sí? Exacto. Sí, sí, sí. O sea, ¿cuántos andábamos perdidas en el mundo y a lo mejor no nos dábamos cuenta por decir que a veces cometías ciertas cuestiones, ¿verdad? Que no simplemente vamos a ser tan simples como cuando estás en el mundo, así que en el mundo normalito, no en la educación de la palabra, cuántas veces no hacíamos cosas que criticábamos o que simplemente hacíamos cosas que no eran, ¿verdad? Y Sí, que ya sí, sí. después, ahora, dices tú, qué equivocada estaba, ¿verdad? Pero por eso me dieron me dieron ahora sí que mis coscorrones, me dieron mis coscorrones la vida, el Señor, o lo que tú quieras. Bueno, el Señor no, pero la vida te la dio. Y eso fue lo que nos hizo llegar, eso fue lo que nos hizo ser sensibles, lo que nos hizo ahora sí que atesorar la palabra para no cometer Sí, más errores. O tratar sí, de que no cometer tantos errores, ¿verdad? Porque no somos sí, sí. perfectos. Claro, claro. Entonces creo yo también que eso es hasta cierto punto válido, como dice Leti, pues ahora sí con una actitud de
de estar en el camino hacia tener una comunicación con nuestro Padre. Amén. Sí, sí, sí. Fíjense que aquí encontré en un libro que dice posibles explicaciones para los tiempos de prueba. El primer principio es el Galileo, dice. La tormenta nos ayuda a apreciar la calma. La noche nos ayuda a apreciar el día. Y esto está en Lucas 8, del 22 al 25. Lo encontramos también en Hechos 9, 31, que pues Hechos 9 ya lo vimos también. Y bueno, el segundo principio es el hebreo. Dice, Dios disciplina a los que ama. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Esto está en Hechos 5, del 1 al 16, y en Salmo 119, 67. El siguiente principio es el de Pablo. Es para consolarnos los unos a los otros, así como el Señor nos ha consolado a nosotros. Qué bonito ese, ¿no? El que sigue es el principio de Esteban. Dios estaba haciendo una obra más amplia y profunda en nuestra vida o en la iglesia. Ese está en Hechos 8:1. Y el principio de Jacob, que acabamos de ver, ¿verdad? Cómo acabaron con su vida. No sabemos todavía, pero Dios es soberano. Que es de lo que esto está, bueno, en Hechos 12:2, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Que en sí de eso se trata este capítulo, ¿no? O sea, de que Dios es soberano. Yo por eso decía, no, pues a Dios no debemos de cuestionarlo, porque Él es soberano y Él sabe lo que hace, ¿verdad? Pero bueno, estoy de acuerdo con esto que estuvimos platicando ahorita también. Bueno, vamos a leer ahorita Hechos, 12, el versículo 4, si alguien me ayuda, nada más el puro 4. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Gracias, pastora. Ajá, sí. Vemos aquí que en realidad Pedro había sido puesto bajo la vigilancia de una guardia armada y reforzada, porque vemos aquí que, o sea, le pusieron 16 soldados. Imagínense, o sea, si los contamos eran 16. Yo creo que Herodes sospechaba que algo iba a pasar con Pedro, ¿no? Y vemos aquí, vamos a leer Hechos 12:5. Dice, así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Aquí vemos, o sea, cuál es la postura de nosotros como creyentes, ¿no? O sea, mientras alguien está pasando por una situación difícil, como en este caso era Pedro, los demás se unían en oración, ¿verdad? Y dice que, o sea, dice aquí que era una oración ferviente, o sea, no me suena como que a cualquier oración, ¿no? Sino con todo el corazón y con toda la fe, ¿no? Así me suena a mí, no sé. Dice, ahora estos creyentes no llegaron ante Dios con una larga lista de peticiones. Simplemente entraron a la presencia de Dios y oraron seriamente para que Dios liberara a Pedro de la cárcel. No sé si alguien quiere comentar algo. Yo siento aquí como que, o sea, sus corazones definitivamente se volcaron en las oraciones, ¿no? O sea, como que no habían algo más importante más que orar por eso, ¿no? Para que Pedro fuera liberado de ahí. Bueno, vamos a leer el 6. Dice, esa misma pues noche. Eso, hermana, sí. eso se hizo verídico en nuestras vidas, ¿no? Ahora con Pedro precisamente. Sí. Con Pedro, ¿no? Sí. Yo creo que todos estábamos así fervientemente, ¿verdad? Orando por él. Sí, yo me acuerdo que sí. Yo me acuerdo que hubo una ocasión que Leti y Jamie que no se podían dormir y que estaban orando por Pedrito y todo dijeron que entramos ahorita a oración
Y me acuerdo que era bien noche y estábamos muchas ahí, de verdad que se los agradezco tanto a todas porque sé que era muy noche y todos estaban ahí unánimes orando por mi hijo, así que, wow, eso no tiene precio. Por eso el Señor hizo el milagro, definitivamente. Amén. Amén. Así lo sentí yo también cuando lo estaba leyendo. Bueno, vamos a Sí. leer el 6. Dice, esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Y me quedé pensando yo, o sea, imagínense, o sea, estar con dos guardias ahí cuidándote y vigilándote y tú dormido. Yo pienso, no sé, ¿verdad? Cómo, ni quiero saber, ¿verdad? La verdad que es estar en la cárcel, Dios me libre. Pero me imagino que para poderte dormir así, definitivamente tenías una confianza grandísima en que Dios te iba a sacar de ahí, ¿no? Amén. Y que te iba a sacar, pues con todo el cuidado del mundo, ¿no? Y estaba pensando yo, ¿se acuerdan también en Getsemaní, ¿no? Cuando el Señor le pidió que por favor, que no se durmieran, que oraran. Pedro estaba Ujú. felizmente dormido también, Sí, las sí. 3 veces, ¿no? O sea, y Ujú. me quedé pensando, bueno, pues es que lo que pasa es que a Pedro no tenía ningún problema, ¿no? Él se podía quedar dormido donde estuviera, Bueno, al parecer, ¿no? En cualquier hermana, circunstancia, a cualquier hora. Sí, Leti. pero yo he leído, no sé, en uno de los estudios está que ellos se quedaron dormidos de la tristeza que ellos sentían. Ellos Ah, sí, estaban tristes, ellos estaban, yo pienso mira. que como deprimidos, ¿verdad? Y por eso Ajá, ellos se quedaron dormidos. No es tanto así como, porque si leímos como así, hay falta de veces respeto, como ¿verdad? Ajá, negligencia, ¿verdad? Así sí. como negligencia. Pero no, lo voy a buscar bien para No, ponérselo, pero y aparte, dice bueno, que, aparte el contexto de eso, de cuando se quedaron dormidos, ¿verdad? Que el Señor les dijo que estuvieran alertas y que, ¿verdad? Porque Él presentía su muerte y todo eso ya. Venían supuestamente muy cansados, habían trabajado todo el día, habían caminado, una gran jornada y todo eso, ¿no? Ujú. Sí, sí. Ujú. Sí, 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 definitivamente. Sí, el Bueno, vamos, cuerpo se cansa y, claro, o claro, sea, claro, y claro. lo que pide es descanso y se quedaron dormidos. Ujú. Y me quedo pensando, ¿no? Pero imagínense, pues no, yo creo que igual lo hubiéramos hecho nosotros, ¿no? O sea, si una Ujú. amiga o algo, estamos cansados y nos dice, oye, ora por mí porque presiento que mi muerte o algo, igual y oras 2 minutos, ¿no? Y dices, bueno, bye, porque ya, o sea, es mucho el sueño que tengo, ¿no? O sea, dice, hermana, dice en Lucas 22:45, se quedaron ajá, dormidos vencidos de tristeza. ándale. Ujú. Fíjate que nunca había puesto atención a Yo eso, pienso sí, que si ya el Señor, porque ellos ya habían estado en la última cena con el Señor, ya el Señor les había sí. dicho que lo iba que uno lo ¿A iba entregar? a traicionar, a entregar, Ujú. y recordémonos que todos ellos dijeron, ¿quién será? ¿Seré yo? O, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo el enemigo trabajó en sus mentes? Imagínense, ¿verdad? Como Sí, yo pienso que estuvieron mentalmente, físicamente y agotados, espiritualmente agotados y cansados. Sí, sí. Sí, sí. y yo pienso que Ay, pues igual, pero ya en hechos yo sí creo que Pedro estaba totalmente confiado que el Señor lo iba sí, a sacar de ahí. sí, sí, Dijo, Amén. sí. no, yo voy a descansar. Sí, fue lo que pensé yo también, que dijo, no, señor, tú me sacas de aquí, así que pues descanso, ¿no? Para cuando me saques de aquí voy a tener mucho trabajo. Sí, sí, sí. No, gracias por compartirnos eso, Leti. Nunca lo había leído ni lo había escuchado. O si lo leí, pues no le puse atención, de verdad. Pero mira qué importante. ¿Alguien puede ayudarme a leer del 7 al 9? Sí, Elisa, dice, Gracias, María. y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Versículo 8, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía,
pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Exacto. Sí, o sea, pues no le pidió gran cosa el ángel, ¿verdad? Sino simple y sencillamente le dijo, ponte los zapatos, vístete y que Ajá. se ciñera, ¿no? ¿Cómo se dice? Las sandalias. Cíñete, ¿verdad? La ciñete de la cintura, o sea, Sí, 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 que se pusiera el cinto, algo así. sí, Más o porque en menos. esa época, bueno, Ajá. traían pues eran holgadas Sí. no sé cómo se llaman, las batas, ¿no? El, O la ropa que traían ellos. Sí, se Ajá. tenían las que ceñir túnicas. sí, las Sí, las túnicas, túnicas. Sí, las túnicas. exactamente, las Y túnicas, se gracias. tenían que ceñir, se tenían que ceñir. Sí, sí, Como sí, sí, apretar con un cordón o algo así, más o menos. sí, 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 Ujú. sí. Bueno, pues eso, así como dicen, ¿no? Ay, ay, se me fue la palabra. Bueno, ahorita que me acuerde les digo, se me fue de a tiro. Bueno, como les decía, el ángel le pidió que hiciera eso, pero Pedro, bueno, Pedro obedeció, pero al principio creyó como que era un sueño, una visión, pero bueno, vamos a ver lo que dice aquí el 10. Dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. O sea, el ángel lo acompañó, ¿verdad? Una cuadra y ya le dijo, pues que Dios te bendiga, ¿no? Y ya, él siguió su camino, ¿no, Pedro? Ciertamente, bueno, había suficientes guardias para custodiar a Pedro en la cárcel y bueno, en realidad creemos que esperaban que algo podía suceder y porque recordemos que anteriormente el Señor Jesús había salido del mismo sepulcro, ¿no? Lo cual fue una vergüenza para ellos, ¿no? Todo, o sea, la gente, los que estaban ahí custodiando y el Señor salió, ¿verdad? Resucitó. Yo creo por esa misma razón, pues decidieron ponerle mucha vigilancia igual a Pedro, ¿no? Ponerle mucha, sí, que lo estuvieran custodiando. Bueno, dice también que recordemos que la iglesia de Jerusalén estaba orando, como dijimos ahorita, por Pedro, mientras esto sucedía. Tan pronto como Pedro estuvo fuera de peligro, el ángel le permitió seguir solo. Así que las oraciones de la iglesia fueron contestadas de una manera muy definida. Continuando, ahora vamos a leer el versículo 11. Dice, entonces Pedro volvió en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro enseguida reconoció, ¿verdad?, que Dios lo había liberado. Al darse cuenta de esto, en el 12, al darse cuenta, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban ahí reunidos orando. Recordemos que estaban orando por él, ¿verdad? La iglesia en aquel entonces y por unos 50 años más o menos después no tenían edificios como los que conocemos hoy. Bueno, en ese entonces, cuando hablábamos de iglesia, pues era en las casas, ¿verdad? Bueno, la iglesia, bueno, según la Biblia, ¿verdad? Es el cuerpo de los creyentes. En el principio la iglesia nunca se reunía, como les decía, en un edificio, sino que se juntaban en las casas, se congregaban los creyentes en Cristo y pues ahí es donde ellos hacían pues la oración y compartían y todo. Al parecer la madre de Juan Marcos, que dijimos ahorita que se llamaba María, era una mujer de recursos y decía ahí el comentario que leí, ¿verdad? Que debería de haber tenido una casa suficientemente grande como para reunir a varios miembros de una iglesia. Y bueno, dice, precisamente estaban todos ahí reunidos esa misma noche orando para que Pedro fuera liberado. Ahora vamos a leer el 13. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode. Ahora la expresión salió
a atender, perdón, salió a atender aquí significa realmente que ella salió a escuchar. Aquellos eran días de persecución, como estuvimos hablando, y pues no abrían las puertas, ¿verdad? Preguntaban, ¿quién es? Porque pues no podían abrir nada más porque sí. Bueno, era probablemente que ella ayudaba ahí en esa casa. El 14 dice, la cual al reconocer, estamos hablando de Rode, ¿verdad? La cual al reconocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Yo me imaginaba, me puse a imaginarme la situación esta, ¿no? La muchacha se volvió loca, ¿no? Y no le abrió la puerta, sino que entró, pues, corriendo, ¿verdad? Con todos, Pedro está afuera, ¿no? Pues estaban orando por él, ¿no? Ujú. Y el 15 dice, ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Bueno, y luego bueno, aquí la palabra ángel en realidad lo relacionaban con el espíritu, ¿verdad? De Pedro, pensaban que era el espíritu de Pedro. Ellos no creían que él estuviera en la puerta, sino que era el espíritu de Pedro. Creían que, en otras palabras, que Pedro había muerto y que había sido ejecutado por Herodes. La iglesia había estado orando para que Pedro fuera puesto en libertad, pero cuando fue liberado, no lo creyeron. No, y de verdad que, o sea, ¿cómo somos, no? O sea, no sé por qué actuamos así, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Estamos orando por algo y cuando Dios nos hace el milagro, o sea, claro, queremos salir corriendo y decirle a todo mundo, ¿verdad? Lo que el Señor hizo, pero como que dudamos, ¿no? Aquí lo estamos viendo, ellos estaban orando por eso, o sea, ¿por qué creían que era el Espíritu, ¿no? Y no que era Pedro. Como que no lo podían creer, ¿no? Cuando recibimos una respuesta de una oración, nos alegramos mucho y hablamos tanto de ella y nos comportamos como si en verdad estuviéramos sorprendidos. O sea, como si en realidad no tuviéramos fe, ¿no? De que Dios nos puede hacer eso. No sé qué piensan ustedes, o no sé si me explico bien lo que quiero decir. Sí, sí se explica bien. ¿No les A mí, pasa eso, no? a mí me pasó, a mí me pasó algo como, ah, les platiqué que mi mamá iba a tener una reunión, ¿no? Y que yo estaba preocupada, pues, por mi Sí, mamá, por esto del COVID, y que le iban a hacer su cumpleaños y bueno, ese día pasó y ella estaba muy contenta, ella estaba tan alegre que dice, ya se le dijo, estoy tan contenta, ¿será que me voy a morir, verdad? Y le digo, ay, mi mamá, ¿qué cosas dices, verdad? Y en eso yo me quedé pensando como en sus palabras, ¿verdad? Y vino a mi mente así como decir, por qué no le creemos a Dios que Él concede las peticiones de nuestro corazón, que Él nos bendice, él nos da gozo, Él puede, ¿por qué pensar negativo cuando el Señor nos bendice y nos concede esos deseos, ¿no? Y le digo a ella, no, ay, de veras que sí estamos orando para que todo salga bien, para que ella que se goce y todo, y de repente pensamos algo que realmente invalida como el hecho del amor de Dios, sí. ¿verdad? Pero, Su amor de Dios. ¿por qué lo dudamos? Es mi pregunta. O sea, ¿porque no creemos que Dios nos escuche nuestras oraciones? ¿O porque creemos que no nos merecemos que Dios nos haga el milagro? ¿O simple y sencillamente porque así es nuestra naturaleza? O no sé, ese es... Eso es lo que yo pienso, que es nuestra naturaleza dudar primero, porque Sí, vivimos en un mundo donde todo es negativo y nos acostumbramos a pensar cosas negativas. Y en vez de pensar lo positivo, lo primero que viene a nuestra mente es lo negativo. Y a lo mejor pues por eso es verdad que pensamos que estamos dudando, pero no es que estemos dudando, que nuestra mente automáticamente piensa en lo sí, negativo. sí, 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 Y definitivamente. decimos, no puede ser. Sí, sí,
Y decimos, entonces, ¿por qué? O sea, y me quedo pensando, entonces, ¿por qué estamos orando? Si creemos que no puede ser, ¿no? Que Dios no nos puede hacer eso. O sea, Es solas nos increíble, contradecimos, ¿no? decimos. Luego Sí, decimos, es increíble. Pues nosotros, nuestra misma boca está diciendo que no lo vamos a creer. Es increíble. No, pues sí, definitivamente tenemos que cambiar hábitos. La sí, actitud, sí. exacto. Porque yo me pongo en el lugar de Dios, ¿no? Imagínense, o sea, nos hace el milagro. Es que no puede ser, es que no. O sea, ¿y qué ha de decir Dios? Pues no me estabas pidiendo, o sea, ¿y no crees que lo puede hacer por ti? Exacto. Sí, o sea, como dices, o sea, tenemos que y lo que nos estaba diciendo la pastora Mirti el otro día, ¿no? Tenemos en nuestra boca hay vida y hay muerte, ¿no? Y cómo lo hacemos todos sin pensar, ¿no? Lo hacemos, sí, o sea, sin pensar, nos salen las cosas, ¿no? Es que ahí O es sea, donde se pone a prueba la fe. sí, sí. Y yo me digo, ahora que pasó esto de Pedro y todo, a mí se me venía tanto a la mente, o sea, cuando iban en la barca, ¿no? Que Pedro iba caminando por el agua, en el momento que él quitó su mirada del Señor Jesús, fue cuando se empezó a hundir. Yo es lo que le decía a mis hijos, no, nosotros no podemos darnos ninguna chance de dudar. Es lo que yo le decía a Rafa, cada que oíamos una mala noticia, no, Rafa, no quites la mirada de Jesús, no la quites, no oigas lo que nos están diciendo, porque le digo, podemos perder nuestro milagro por voltearnos tantito como hizo Pedro. No, le decía yo a Rafa, no hagas caso, porque Rafa empezaba a llorar y no hagas caso, hijo, no oigas. Le decía yo, no oigas al enemigo, no nos podemos dar ese lujo de voltear tantito. Y sí, o sea, es increíble, ¿no? O sea, sí, o sea, cómo decimos tantas cosas, ¿no? O sea, nuestro corazón y nuestra alma quieren creer, pero nuestra mente nos traiciona, ¿verdad? Sí, es como dice la pastora Mirti, es la naturaleza, en general es la Sí, naturaleza humana del ser humano, la naturaleza del hombre, la sí, naturaleza sí, del hombre. sí, sí, Es que, sí, Bueno, es hermana, que- si estamos, es que- O a veces, hermana, sí, o a veces también cuando hemos pasado o hemos vivido muchas cosas muy difíciles, muy duras, que hemos pasado traumas muy fuertes, se nos hace así como dudar, como decir, ay, a lo mejor, o sea, como dicen ustedes, ¿verdad? Entre la lengua está la vida y la muerte, que a veces se nos hace imposible creer que algo bueno esté pasando en nosotros. sí, Sí. sí, bueno, definitivo. hermana, pero si estamos orando, eso quiere decir que tenemos fe. Sí, ¿Verdad? Porque la fe es la que el Señor mira, ¿verdad? Y la que mueve las montañas, y eso quiere decir que tenemos fe. Entonces, al momento de recibirlo, nuestra fe sigue ahí, pero entonces sí es la mente, sí es la emoción, sí es la carne, digamos así, ¿verdad? sí, Es la carne la que está viciada y se rehúsa a creer que está mirando lo que no, lo que está mirando físicamente, lo que ya el espíritu miró espiritualmente. Ujú. sí. Sí, porque, No, sí, Que es vemos que, con la carne, no vemos con el espíritu, con el alma. sí, Sí, eso mismo iba a decir yo, Jamie, que es que estamos acostumbrados a ver lo natural, pero lo sobrenatural para nosotros no es común y se nos hace difícil entender lo sobrenatural. En este caso de Pedro fue algo sobrenatural, porque fue el sí, sí, Señor sí. mismo, ¿verdad?, que envió este ángel para que lo liberara. No todos los días tú ves un ángel entrar Claro, y hablarte, o sea, no es una sí, cosa natural. Y por claro, eso que claro. dudamos, porque no estamos acostumbrados a lo sobrenatural. Ujú. Sí, sí. Bueno, Y fíjense, incluso Pedro, ¿no? Porque él pensaba que estaba pensó que era una viendo visión también, ¿no? una visión cuando él era el que estaba haciendo Sí, el instrumento, ¿verdad? sí, Él sí. era, y aún él decía, estoy mirando visiones, ¿no? Estoy Espera, mirando visiones, y de repente cayó en sí de que realmente estaba afuera, de que realmente estaba pasando. Ujú, Sí, exacto. Es así como algo
sí, yo pienso, estoy de acuerdo como dice la pastora, estamos tan acostumbrados a no ver la sobrenaturalidad de las cosas que el Señor hace, que cuando las vemos, pues sí nos quedamos así como, Sí. pues, como diciendo, ¿y ahora qué? Sí, pero vemos que Pedro, o sea, aunque pensó que era una visión, o sea, sabía que si esa visión, o sea, venía de Dios, ¿no? Y no se quedó pensando, a ver, ¿le hago caso o no le hago caso? Él inmediatamente obedeció, ¿no? Se puso sus sandalias, sí, y dijo, vámonos, aquí es cuando, o sea, no dudó en eso, ¿no? Pero como que no sabía que si era, o sea, cuál era la manera en que Dios le había hablado, ¿no? Si por medio de la visión o por medio del ángel. Hasta después entendió, ¿verdad? Que era por medio del ángel, no era por una visión. Pero yo me quedé pensando también, o sea, la iglesia, o sea, los que estaban ahí en la casa de María, ¿verdad? Que estaban todos orando por Pedro, era la iglesia que estaba llena del poder del Espíritu Santo, ¿no? Sí, sí. Sí, porque pues, estamos hablando de la iglesia primitiva, ellos estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Y inmediatamente el Señor contestó, ¿verdad? Sus oraciones también. Y bueno, vemos aquí, mientras tanto, ¿no? O sea, que mientras estaba ahí la legadera, ¿no? De que si era el espíritu de Pedro, o que si era Pedro, y que si era la voz de él o no. Bueno, y Pedro, pues ya lo conocíamos, ¿verdad? Él estaba toque para que le abrieran, y nadie le abría la puerta porque no creía. Sí, porque no creían que sus oraciones habían sido contestadas, ¿no? Yo me lo imagino desesperado tocándole, ¿no? Para que le abriera, porque quería entrar, ¿no? Porque acordémonos que, pues, o sea, él estaba huyendo, ¿no? En pocas palabras, el Señor lo había liberado, ¿verdad? Pero pues él estaba siendo perseguido, ¿no? En pocas palabras. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a leer el 16 y 17. ¿Alguien me quiere ayudar? Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Sí. ¿El 18 bueno, también? No, así, ahorita lo leemos. Bueno, pues simplemente, como decíamos, no podían creer que ahora Pedro, no lo podían creer, ¿verdad? Que Pedro estuviera ahí. Ahora Pedro salió de Jerusalén y considerando que Dios le había liberado milagrosamente, no había podido Dios guardarle milagrosamente seguro ahí en Jerusalén. O sea, esa es la pregunta, ¿no? O sea, él salió, fue con ellos, ¿no? Y les dijo, aquí estoy, el Señor me liberó y se fue. Pedro, pues se fue a otro lugar, él no se quedó ahí. Y él les dijo, Dios me ha liberado de la cárcel, pero bueno, él siguió. Claro que Dios podía haberle guardado ahí, pero bueno, dice aquí el comentario, ¿verdad? Dice, en estos casos Dios también espera que usemos nuestro sentido común, no que le dejemos todo a Dios. A veces lo que parece una gran fe en Dios es verdaderamente una actitud presuntuosa o temeraria de probar a Dios. Incluso después de haber hecho alguna cosa maravillosa por usted y por mí, Dios todavía espera que seamos prudentes. O sea, en pocas palabras, pues no le dejemos todo a Dios, ¿no? O sea, nosotros tenemos que poner de nuestra parte también, ¿no? No, y también yo entiendo que él se fue de allí porque no quería poner en peligro En riesgo la a vida todos, ¿verdad? de lo que, de los Sí. otros, porque como había esa persecución, y Sí. yo pienso que él pensó en los demás, no pensó solamente en él, y por eso no se quedó con ellos. Sí. Yo también pensé eso, o sea, como que para cuidarlos a ellos, ¿no? Ajá. Dice el 18, dice, cuando se hizo de día, se produjo entre los soldados un alboroto no pequeño sobre qué habría sido de Pedro. Lucas, que bueno, sabemos que Hechos lo escribió Lucas, ¿verdad? Y que era doctor, dice, hizo un diminutivo cuando dijo que hubo un alboroto no pequeño, lo cual quiere decir que se produjo un verdadero escándalo.
En el capítulo 15 de Hechos, que todavía no lo vemos, en el versículo 2 dice que cuando el judaísmo entró en la iglesia, Lucas dijo que tuvieron una discusión y contienda no pequeña. Esto quiere decir que se armó en realidad una gran pelea. Exacto. Lucas siempre fue muy bondadoso y se expresó con gran delicadeza. Como les decía, él era un doctor, ¿verdad? Lógico, me imagino que no iba a hablar igual que un pescador, ¿verdad? Porque pues sí, pues, o sea, es lógico, ¿no? Y no por menospreciar a nadie, ¿no? Pero me imagino que tiene otro tipo de palabras muy Educación. diferentes. Sí, pues es la educación, ¿verdad? Utiliza otras palabras muy diferentes a la de un pescador o yo qué sé, pues sí, a cualquier otra gente, ¿no? Tienen diferente manera de expresarse los dos. Cuando los soldados descubrieron lo que había ocurrido y se dieron cuenta de que Pedro se había ido, es posible que llamaran a la mitad de las tropas. Deben haberlo buscado de casa en casa y quizás pusieron una guardia alrededor de la ciudad para tratar de impedir que se escapara. Bueno, el 19 dice, pero Herodes, habiéndolo buscado sin hallarlo, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea y a Cesarea y se quedó ahí. Herodes no tenía ninguna consideración por la vida humana, como lo hemos visto, ¿no? Como lo hemos estado viendo. Por eso me llama, insisto, me llama la atención lo que dice en el capítulo, en el versículo 1, ¿no? Que él, o sea, maltrataba, ¿no? Les quitaba la vida tranquilamente, ¿no? No nada más era que los maltratara tantito. Dice, sí, perdón. No, lo que iba a comentar es que también los romanos, por ejemplo, ponían a un guardia a vigilar un preso. Si ese preso se escapaba, el romano, el guardia, tenía que morir. Por su vida. Ajá, porque ya esa era la costumbre. Acuérdense que cuando Pablo estaba en la cárcel, que estaba cantando, que se acuerdan, que entró también, hubo un terremoto y salió, se abrieron las puertas y él salió y el guardia se iba a matar, porque él sabía que si no se mataba a él, lo iban a matar de todas maneras, porque él era el que estaba guardando esos prisioneros. Y Pablo le dice, no te mates, no te hagas daño, que estamos aquí todavía, o sea, no nos hemos ido, porque ya eso era una regla entre los soldados en el ejército de ese entonces, que el guardia tenía que pagar por la vida del preso que se escapara. Sí, wow. Bueno, hermana, tengo una duda aquí. Sí, hermana Josefina. En el versículo 17, donde dice que cuando que Pedro les dijo, ¿verdad?, que él les hacía señas para que se callasen. Sí. Y que les explicó cómo Dios lo había salvado por medio del ángel, ¿verdad? Sí. Pero aquí dice, hacer saber esto a Jacobo. ¿Que Jacobo no había muerto ya? Sí, yo también fue lo que me quedé pensando. Sí, Jacobo ya había muerto, pero yo creo que Pedro pues no sabía porque Pedro estaba en la cárcel. Exacto, es posible que Pedro no lo supiese. Sí, apenas checar la cronología, ¿no? Para ver si pasó al mismo tiempo y todas las dos situaciones, ¿no? Yo también me quedé con esa duda, pero supuse yo que como estaba en la cárcel, pues no sabría, ¿no? Y ahí pues no le rectificaron nada, ¿no? O sea, como nada más fue, me imagino que rápido, ¿no? Y como les decía ahí, como dice ahorita usted, hermana, o sea, les hacía con el dedo, ¿verdad? Que se callaran, que no hicieran ruido, ¿verdad? Para que no los fueran a encontrar o no sé. Y pues al parecer no le dijeron nada. Yo creo que sí tienes razón, Elisa, porque en el versículo 16, donde dice, mas Pedro persistía en llamar, dice, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, o sea, no lo podían creer. Sí. Pedro.
O se quedaron sorprendidos de verlo. Sí, sí, sí. Sí, pues te digo, estaban ahí la legata, ¿no? Que si era su espíritu o que no, pensando que lo habían matado también a él. Y me imagino que cuando dice la hermana que, pero él haciéndoles con la mano señal de que se callasen, es que tenían un alboroto, ¿te imaginas de verlo? También su alegría. Sí, sí, sí. Tremendo. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vemos aquí que pues Herodes se fue, ¿verdad? Dice, vamos a leer ahora aquí la muerte de Herodes, ¿no? Dice, ahora vemos que Dios consideró a Herodes responsable del acuerdo en el conocimiento que él había dado. Vamos a leer el 20. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiendo sobornado a Blasto, que era camarero y mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Tiro y Sidón comerciaban con Herodes y cuando él estaba enfadado por alguna cosa, su actitud le hacía daño a la economía de aquellas ciudades. Llegaron entonces para hacerle una proposición a Herodes. Es lo que, por decir ahorita, ¿no? Lo que pasa en la actualidad, ¿no? Remontándome a cuando, bueno, sigue pasando ahorita, ¿no? Pero por decir que Trump decía cualquier cosa, bajaba la bolsa de valores, ¿no? Que decía de cualquier cosa, no sé, de cualquier compañía, cualquier tontería que decía, bajaba automáticamente, ¿no? Las acciones y todo. Así me lo imaginé yo aquí, ¿no? O sea, si Herodes estaba de malas, si estaba enojado, bueno, pues le hacía daño a la economía de esas ciudades, ¿no? Por eso trataron de llegar a un acuerdo con él. El 21 dice, el día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y comenzó a hablarles. Herodes era un hombre muy ostentoso y lleno de orgullo. Era también un buen orador. Era la clase de político que había sido elegido que cualquier partido quisiera tener. Podemos considerar a Herodes uno de aquellos hombres que fue como una miniatura de anticristo. Imagínense. Juan nos habló de esto en primera de Juan 2:18, donde dijo, hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El pueblo aclamó a Herodes como si fuera un dios. Pero vemos lo que ocurrió. Vamos a leer el 22 y el 23. Dice, y el pueblo aclamaba gritando, voz de un dios y no de un hombre. Al momento, un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido por los gusanos. Wow. Y bueno, pues sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿no? Amén. La profecía del capítulo de Isaías, del capítulo 42, versículo 8, dice, yo el Señor, este es mi nombre, a ninguno otro daré mi gloria, ni a los ídolos, ni mis alabanzas. Herodes rehusó dar la gloria a Dios por medio del milagro de la liberación de Pedro de la cárcel. Y ahora estaba dispuesto a dejar que el pueblo lo glorificara a él. Pero Dios le juzgó. Dios es celoso de su gloria. Y bueno, pues aquí de verdad que me pareció pues una muy bonito, o sea, todo lo que leímos, ¿no? Referente a eran tan poquitos versículos, pero bueno, estuvimos hablando de muchas cosas, ¿no? El 24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y el Aleluya. 25, amén, sí, como vimos, o sea, toda la persecución y todo esto, o sea, tuvo un fin, o sea, como dice Leti, me encanta que Leti siempre dice, el Señor no desperdicia nada. Nada. Así que nada desperdicia. El 25 dice, Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén
llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ujú. Y bueno, pues vemos aquí cómo el Señor, Dios cumple el propósito, ¿no? Que es expandir la iglesia. Y bueno, no sé si alguien quiere compartir algo. Solamente Pues, yo quería decir que Herodes era terrible, era muy sanguinario. y vemos que su abuelo, Ajá. que fue lo que les leí al principio, fue Sí. el que quiso acabar con Jesús, ¿no? De bebé, el que puso la orden esa de matar a todos los niños. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente. Ujú. Y digo, y como estaba leyendo yo que dicen los historiadores, ¿verdad? O los estudiosos de la palabra y todo eso, que creen que nadie de su familia se convirtió a Cristo. Qué triste. Yo pienso que ese mismo espíritu del anticristo era el mismo también que vemos en Moisés, ¿no? Cuando el faraón, pues el mismo Señor Pues dijo, sí. en él me voy a glorificar, ¿verdad? Como el faraón, pues les puso tantas trabas al pueblo de Israel, Israel. ¿verdad? Y cómo Ujú. endureció su corazón y también cómo acabó, ¿no? Porque Sí, sí, pues sí. ahora sí que el Señor hizo precisamente lo que faraón quería, ¿verdad? Porque él fue el que endureció su corazón. Hermana, Exacto. tengo una pregunta. Me entró Sí, hermana una duda. Josefina. Entonces, Herodes era nieto de el otro Herodes Sí. el que mandó matar todos los niños. Sí, Sí. sí, sí, sí. Entonces, o era su abuelo de este Herodes. Exacto. Sí, el Sí, abuelo. sí, sí. Este Sí, sí. Herodes era el que mandó a decapitar a Juan. Ajá. Exacto. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, sí, sí. Ya lo traía en la sangre, o sea, tenía esa herencia Sí. de su abuelo, o sea, de su padre. Ujú. Eran dos Herodes. Sí, Sí. eran dos Herodes. Yo no Herodes sabía. Lo que pasa que Herodes el es un Grande título, y ¿no? Herodes. Ujú. Pastora Mirti, yo no sé, ¿verdad? Pero creo que el Herodes es más un título que un nombre, ¿no? Como ¿A Eh, poco? bueno, Herodes él tetrarca, era Herodes Agripa, se llamaba Sí, Era sí, nieto de Herodes el Grande. exacto. Sí, sí, sí. Exactamente. Así es. Así es, pastora. Sí, sí. Aquí lo tenían, yo había investigado. Sí, 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 sí. De Herodes el Grande, que fue el rey que trató de matar a nuestro Señor Jesús y sí, Sí, exactamente. Sí, era Herodes Agripa, Así es, primero. correcto. Ujú. Sí, sí, Fíjese, sí. algo nuevo que acabo de descubrir, porque yo pensé que yo dije este Herodes duró muchísimos años, pues desde que nació, que los magos se presentaron ante él y que les dijo que cuando regresaran pasaran a decirle, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y yo dije, Pero pues pues desde no, son entonces, dos. y duró todo, y mandó matar los niños y luego todo lo de lo que hizo con los apóstoles. Yo por eso pensé, dije, este hombre duró muchísimos años haciendo daño. Sí, 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 no, pues ya vimos que era el abuelo. Sí, sí. Gracias, hermanas, por... No, pues aquí estamos aprendiendo entre todas, ¿verdad? Y lo que no, pues lo Perdón, investigamos para la próxima. sí. Y lo que no sepamos, lo Dice, investigamos para la próxima. dice aquí que dice que un orgullo satánico fue el pecado que colmó la medida de sus pecados de Herodes. Un orgullo satánico. Wow, Ujú, wow, qué horror. ujú. Sí, Qué increíble. creo, sí. ¿Alguien más tiene algo que compartir de la clase? ¿O alguna Todo duda? estuvo bien explicado, hermana. Amén. Pues digo, Así es. o sea, me puse a investigar otras cosas, ¿verdad? Que a lo mejor, digo, sí iban dentro del tema, ¿verdad? Pero no era exactamente el tema, pero bueno, aprendimos otras cosas también, ¿verdad? No nada más eso. Amén. Amén. Sí, Ujú.